¿Qué es el lenguaje y cómo se aprende? Los maestros de español debemos partir de una concepción del lenguaje y de su aprendizaje. ¿Qué es el lenguaje y cómo se aprende el lenguaje? Parecen preguntas sencillas. A cualquiera se le ocurren respuestas. La verdad es que el lenguaje y su aprendizaje son un misterio. El lenguaje es complejo. El lenguaje es una herencia de muchos siglos de historia humana. Lo que quiero decir es que hay que ser cuidadosos en el manejo de los conceptos. La neurolingüística y la psicología del aprendizaje son ciencias tempranas. Un gran lingüista y filósofo, Wittgenstein, escribió: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Dicho en otras palabras, el tamaño de mi léxico es el tamaño de mi pensamiento. Existen muchas teorías sobre el lenguaje. Ahora bien, los programas están fincados en concepciones del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Según los más recientes programas, el lenguaje es definido como una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva. Es una actividad comunicativa porque tiene propensión a comunicarse con los demás. Y es una actividad cognitiva y reflexiva porque se relaciona con procesos del pensamiento. La otra pregunta: ¿cómo se aprende el lenguaje? En la actualidad hay un consenso en el sentido de que el lenguaje se aprende gracias a la interacción. La palabra interacción es la clave de muchas teorías lingüísticas de inspiración constructivista. ¿Cómo aprende un niño a hablar? El niño aprende a hablar gracias a la interacción con la mamá y con las personas que lo rodean. Los niños se apropian de la lengua hablada gracias a la interacción que resulta de escuchar y hablar con otros hablantes. Si la lengua hablada se aprende mediante la interacción, ¿cómo se aprende la lengua escrita? La lengua escrita también se aprende gracias a la interacción. En este caso, a la interacción con textos continuos, discontinuos y mixtos, de acuerdo con la clasificación de PISA. Hablamos de la interacción que se produce al leer y escribir textos de diverso tipo. Del concepto de interacción se desprenden estrategias de orientación didáctica. Para aprender hay que comprender y hay que compartir. Hay que entender textos y ser capaces de explicarlos a los demás.